podido dar mi clase, pues hoy vamos a ver la bioquímica del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, bueno, no sé si se pasa. Ya. Ok. Entonces, bueno, una vez que vimos toda la bioquímica del resto de las capas de la retina y que Cintia nos habló sobre todos estos procesos que se dan, vamos a ver hoy el rol de la bioquímica del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, como a lo largo de todo el organismo histológicamente tenemos una serie de epitelios, el epitelio pigmentario de la retina va a ser justamente un prototipo de un epitelio simple cuboideo, donde es una sola capa de células, un epitelio simple cúbico, que va a tener una estrecha relación con su lámina propia, que en el caso del epitelio pigmentario de la retina va a ser la coriocapilaris. Entonces, esta es la capa más externa de la retina, que se encuentra entre los segmentos externos de los fotorreceptores y la coriocapilaris, y que va a tener de 4 a 6 millones de células por ojo, con una proporción 45:1 por los fotorreceptores y las células del epitelio pigmentario de la retina, y que va a brindar soporte y vitalidad a esta retina, que va a ser una de sus principales funciones. En cuanto a estas células, van a ser células que son epiteliales polarizadas, que tienen interdigitaciones que se entrecruzan y que se unen con los segmentos externos de los fotorreceptores, y que además tienen un papel muy importante, ya que la superficie basal va a estar íntimamente relacionada con la membrana de Bruch, y que además tienen muchos pliegues que van a aumentar la superficie disponible para el intercambio de solutos, siendo el epitelio pigmentario de la retina una estructura con una amplia actividad metabólica y con demandas metabólicas bastante exageradas. Estas células del epitelio pigmentario de la retina se van a unir cerca de su lado apical por uniones estrechas que van entonces a bloquear el paso de agua y de los iones, que constituyen entonces la barrera externa sangre-retina, y que es una de sus funciones que veremos más adelante. En esta imagen... Ana, discúlpame, que no te entendí lo de células epiteliales polarizadas. Eso si quieren lo podemos ver más adelante. Justamente las microvellosidades que tienen estas células en los segmentos apicales mantienen la polaridad de estas células, y eso va a favorecer la adhesión retiniana, y justamente tiene un papel preponderante en la no aparición de desprendimientos de retina, por las microvellosidades que tiene en su segmento apical. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, entonces en esta imagen podemos observar una imagen en microscopía electrónica, donde observamos en la parte inferior cómo se ven algunos gránulos y cómo se ven algunas de las organelas celulares de estas células del epitelio pigmentario de la retina, y en la parte de adelante, en la parte de arriba, perdón, cómo se entrecruzan y cómo están interdigitadas con los segmentos de los fotorreceptores. Entonces, este epitelio pigmentario de la retina va a tener una estructura, es una estructura dinámica y compleja, que además debe satisfacer las demandas de su propio metabolismo activo, y como les dije anteriormente, tiene requerimientos energéticos bastante altos, y es por eso que se van a dar procesos como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la vía de las fosfatopentosas, por donde obtiene energía, ya que todos estos procesos van a ser dependientes de energía. Además de todas las organelas celulares que tienen estas células cuboideas del epitelio pigmentario de la retina, como las conocemos, como su núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, etc., estas células también contienen gránulos de melanina, tienen fagosomas, que tienen un papel muy importante en la absorción de la luz y en la fagocitosis de los productos de desecho, que lo veremos más adelante, y además es una estructura que es rica en microperoxisomas, y que además va a ayudar a eliminar un entorno que es ampliamente oxidativo y rico de luz y rico en radicales libres, lo que le da una importancia bastante relevante respecto a otras estructuras nerviosas o a estructuras de la retina. En esta imagen podemos observar entonces cómo se observa las organelas celulares a nivel de microscopía electrónica, y tenemos acá en la parte inferior izquierda cómo se observan todos los gránulos y cómo se vería este epitelio cuboideo perfectamente alineado. Entonces, justamente lo que veíamos de las microvellosidades apicales
van a tener funciones de adhesión y de fagocitosis, y que además va a incrementar el área de intercambio metabólico. Los lisosomas, que van a contener, como todas las demás células, enzimas hidrolíticas, donde se van a digerir los fotorreceptores, y además de eso, entonces tendremos una serie de estructuras que veremos más adelante cuál va a ser su función y cuál va a ser el papel fisiológico de las mismas. En cuanto a la composición del epitelio pigmentario de la retina, entonces tendremos que desde el punto de vista bioquímico, el 80% está compuesto por agua y el 20% restante por proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En cuanto a las proteínas, estas proteínas, entonces, van a tener una función muy importante de acuerdo al papel fisiológico que tenga cada una de estas, y se han aislado cerca de 850 proteínas. Y además de esto, hay muchas proteínas que se encuentran en otro tipo de células, pero acá lo que cambia es, respecto a otras células, la posición que va a tener todas estas proteínas y lo que hace que sean diferentes al resto. Por ejemplo, en la membrana apical vamos a tener la bomba de sodio-potasio ATPasa, que en otro tipo de células las vamos a tener en el segmento lateral o en algunos casos en el segmento basal, y que va a controlar el influjo de sodio. Además de eso, entonces, tenemos todas las proteínas de adhesión, proteínas tipo caderinas que van a influir en los procesos de fagocitosis, transportadores tipo GLUT1 para el transporte de glucosa, en las membranas laterales, ocludinas, caderinas y conexinas que van a mantener las uniones adyacentes y las uniones intercelulares de las mismas, y en la membrana celular vamos a tener una serie de proteínas que va a permitir la adhesión a la membrana de Bruch. Además de eso, pues se han descrito en la literatura que tenemos canales de cloro, canales de calcio, que veremos más adelante, y tenemos todos los prototipos para las enzimas y los procesos oxidativos, como la glutatión, peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa. Además de eso, entonces, este epitelio pigmentario de la retina tiene bastantes lípidos, que está compuesto por lípidos en un 3%, donde alrededor de la mitad van a ser fosfolípidos, como fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina, en un 80%. Vamos a tener mayor porcentaje de ácidos grasos saturados en el epitelio pigmentario de la retina que en los fotorreceptores, y tendremos ácido palmítico y ácido esteárico, que va a ser imprescindible y esencial para la esterificación del retinol y para el metabolismo energético de las mitocondrias en este epitelio pigmentario de la retina. Además, muchos estudios han sugerido que la retina puede salvarse del déficit de ácidos grasos esenciales porque este epitelio pigmentario justamente tiene la capacidad de secuestrar a través del coracorio capilaris ácidos grasos de la sangre. Además, este epitelio pigmentario de la retina se ha estudiado muchísimo y él tiene la posibilidad de conservar activamente y de forma eficiente muchísimos ácidos grasos, evitando así que se eliminen o evitando su pérdida como productos de desecho. Además de eso, contiene ácidos grasos poliinsaturados en menor cuantía que en los fotorreceptores, y el ácido araquidónico tiene como su componente es bastante alto. Además de eso, tiene ácidos nucleicos en menor proporción, pero también se ha descrito que aproximadamente el 1% del peso húmedo del EPR está dado por ácidos nucleicos tipo ARN, y que son sintetizados además continuamente por el epitelio pigmentario de la retina, con una producción enzimática voraz y constantemente activa, y que además son muchas las enzimas necesarias para poder dar todos los mecanismos de metabolismo celular, de fagocitosis de los segmentos externos de los fotorreceptores, y además para muchísimas funciones de transporte que permiten la homeostasis de este epitelio pigmentario y del mantenimiento de la vía retinoide. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver el papel fisiológico del epitelio pigmentario de la retina, que está involucrado en procesos como de la regeneración de los pigmentos visuales, de la fagocitosis, como lo hemos mencionado, de los discos del segmento externo de los fotorreceptores, del transporte de los nutrientes y de muchísimos iones, como vamos a ver a continuación, de la eliminación de productos de desecho, de la absorción de la luz de los fotorreceptores. También tiene un papel muy importante que se ha estudiado recientemente en la adhesión de la retina, en la síntesis y la remodelación de la matriz interfotorreceptora, como ya lo dijimos y es ampliamente conocido, la formación de la barrera hematorretiniana externa en condiciones normales y no patológicas,
y en la elaboración de factores humorales y de crecimiento, ya que se ha observado que va a secretar a través de secreción paracrina muchísimos componentes como VEGF o PDF, que además va a tener muchas funciones protectoras y de neuroprotección. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la regeneración de los pigmentos visuales. Ya habíamos visto en la clase de Cintia el papel de la célula fotorreceptora, pero toda la regeneración de los procesos visuales se da entre la célula del epitelio pigmentario de la retina y de la célula de la fotorreceptor. Entonces, el epitelio pigmentario de la retina va a desempeñar un papel muy importante para el almacenamiento y, que veremos también más adelante, y la movilización de esta vitamina A para todo el proceso de regeneración de los pigmentos visuales. Y tendremos entonces que la función básica va a ser generar el 11-cis retinaldehído para la regeneración de la rodoxina en retinol deshidrogenasa. Y entonces, en ausencia de proteínas, lo que vamos a hacer es que se convierte ese éster de retinilo, lo vamos a convertir en retinol deshidrogenasa, y entonces, cuando es necesario esa regeneración de la rodoxina, justamente ese éster de retinilo se va a convertir por la isomerasa en 11-cis-retinol y posteriormente en 11-cis-retinal por una deshidrogenasa. Ese 11-cis-retinal se va a devolver a la célula del fotorreceptor junto con esta IRBP, y entonces va a ser esta proteína RPSI65, que es la isomerohidrolasa de estas, que va a ser la responsable de la conversión de este retinilo trans a 11-cis-retinol, que va a ser el sustrato de la retinol deshidrogenasa. Además de eso, entonces, eso viéndolo desde el punto de vista esquemático de cómo se da todo el proceso. Pero dentro del retículo endoplasmático rugoso y de los lisosomas, entonces podemos observar en esta imagen cómo se va a ir dando el proceso y cómo, dependiendo de la enzima, si estamos en ausencia o en presencia de luz, se va a dar todo el proceso acompañado de lo que ya ha sucedido previamente en los fotorreceptores. Además tendremos que se van a dar todos los procesos de fagocitosis y últimamente se dan los procesos de fagocitosis del segmento externo de los fotorreceptores, que se va a dar en varios estadios o etapas. Últimamente se ha comprobado que este proceso de fagocitosis es dependiente de dopamina y que responde al ciclo circadiano, y así tenemos la presencia de luz o no. Y además se sabe que prácticamente cada segmento externo, o sea, cada fotorreceptor, más o menos va a ir eliminando y va a ir dando como producto de desecho 100 discos de segmento por día, y son muchos los procesos que se van a interdigitar con una sola célula. Más o menos cada célula del epitelio pigmentario de la retina se ha establecido que aproximadamente va a digerir más de 4.000 discos diarios, y que todo va a suceder en ausencia de luz, donde la principal cuantía de la fagocitosis se va a dar en las primeras 2 horas. Entonces tenemos que todos estos discos que se exponen en el segmento externo del fotorreceptor... Discúlpame que te interrumpa, Ana. ¿En las primeras 2 horas de qué? En las primeras 2 horas de la fagocitosis es cuando va a ser más activo. Ok, pero tiene algo que ver con el ciclo circadiano. ¿Este proceso ocurre preferentemente en algún momento? No, sino cuando tenemos ausencia de luz. Ok. O sea, que se va a dar en ese momento del día. Ok, en ausencia de luz, que pudiera ser en el día, por ejemplo. Sí, por supuesto. Exacto, no hay un ciclo circadiano para este proceso. No está explicado que, o sea, que dependa del ciclo circadiano, pero que hay... Sino de la ausencia de la luz. Exactamente. Ok. Solamente que pues de esa forma lo describen. Porque es un proceso que es cíclico. Pero no es que esto se da en la noche, pues. ¿Sí se entiende? Excelente, sí, era lo que quería saber. Se da en la noche, se da en la noche porque no hay luz, pero no es que sea exclusivamente en la noche. Exactamente, lo que se necesita es un proceso en donde en haya ausencia oscuridad. de luz. Exactamente, para que produzca la regeneración, como por ejemplo entrar
a las 10 de la mañana a un cuarto oscuro, por ejemplo. Exactamente, porque es un en algún proceso de momento, adaptación. escuchándote, pensé las primeras 2 horas de la noche y por No, eso te no, no, en las interrumpí. primeras 2 horas Disculpa. del proceso de fagocitosis es cuando es más, o sea, más abundante, es más activo el proceso de fagocitosis. Y luego va simplemente disminuyendo, pero como que en ese momento del ciclo es cuando se digieren más segmentos externos de los fotorreceptores. Excelente, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, durante la degradación de estos discos, al principio van a estar encapsulados en forma de en forma de estos fagosomas, y entonces esos fagosomas van a ir pasando a través de las interdigitaciones de las células del epitelio pigmentario de la retina, fusionadas con los lisosomas y se van a digerir. Entonces, durante la digestión o la degradación de estos discos, vamos a tener también que hay un proceso bastante interesante, y es que estos bloques de construcción, o sea, estos bloques de fagocitosis, se van a estar reciclando para su uso y síntesis de nuevos discos. Es decir, una vez que estos bloques que se dan empiezan a crear el proceso de fagocitosis, no es que sufren apoptosis o que sufren necrosis, sino que ellos están ahí para un nuevo ciclo y se pueden volver a utilizar. Además, se han observado que muchos defectos en la función fagocítica del epitelio pigmentario de la retina, que se han estudiado en modelos de rata, han justamente ejemplificado cómo, si existe esta degeneración de estos, muy pronta, de estos fagosomas o de estos bloques de fagocitosis, va a haber también pérdida de fotorreceptores. Pero no se ha comprobado todavía en modelos humanos. Además de eso, entonces tendremos que otra de las funciones del epitelio pigmentario de la retina va a ser el transporte activo de nutrientes e iones, y que toda la vitalidad de este epitelio pigmentario va a depender de un entorno que sea completamente regulado. Justamente por estas células tener una maquinaria intracelular muy elevada, o sea, una maquinaria muy bien organizada, siempre se están sintetizando nuevas proteínas que se entregan perfectamente a la membrana celular apical o vasolateral, que es justamente lo que va a conservar la polaridad y la adhesión de estas células. Además, estas células tienen un papel crucial en el control del volumen y la composición del fluido en el espacio subretiniano, que además estas proteínas apicales y vasolaterales, como lo vimos anteriormente, que tienen una ubicación distinta con todos los cotransportadores de sodio, potasio, clorio y calcio, van a favorecer el transporte vectorial, y que además hay muchas proteínas secretadas por el citoesqueleto que van a ser determinantes para mantener también toda esta polaridad celular y regular todo el transporte. Entonces, como ya hablamos de justamente todas estas sustancias y todas estas características celulares que permiten la adhesión retiniana, entonces justamente estas son fuerzas hidrostáticas pasivas que se dan entre las interdigitaciones de los segmentos exteriores y de los microvellosidades del epitelio pigmentario, que van a tener un transporte activo permanente de fluido subretiniano que siempre va a ser dependiente de bombas, y un transporte activo donde siempre hay entrada de sodio que permite que el agua se encuentre dentro de la célula, y justamente le da la propiedad de la unión de conservar esa matriz interfotorreceptora. ¿Qué sucede? Que en situaciones patológicas esa adhesión de la retina puede disminuir y entonces se producen desprendimientos de retina. Pero no solamente por el desprendimiento per se, que puede ocurrir por haber un agujero y paso de líquido o fuga de ese epitelio pigmentario, sino que además, al estar esta adhesión de la retina no muy estable o con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Que hay una atracción positiva o unas fuerzas positivas que se hacen que las fuerzas hidrostáticas no sean pasivas, sino que sean activas, y entonces tendremos el paso del fluido al espacio subretiniano. Además de eso, entonces, otra de las funciones que se reportan en la literatura es la síntesis y la remodelación de la matriz interfotorreceptora, que es muy importante ya que hay paso de sodio desde las coriocapilares a el espacio subretiniano y potasio del espacio subretiniano hacia las coriocapilares. Además, hay transporte
permanente de cloro, lo que mantiene y transporte permanente de agua. Además, se ha estudiado que en estos sistemas activos también hay transporte de bicarbonato que se encuentra en la membrana del epitelio pigmentario de la retina y que tenemos una alta tasa de actividad de la anhidrasa carbónica en estos casos, que también va a regular a través de la sodio-potasio ATPasa no solamente la producción de ATP, sino la entrada de líquido a esta célula. Que además hay un prototipo de célula de bomba sodio-potasio ATPasa que va a ser sensible a la guabaína, que va a ser simplemente un inhibidor metabólico, y además de la guabaína vamos a tener otro inhibidor metabólico que es el dinitrofenol. Esta matriz interfotorreceptora es bastante peculiar porque tiene una actividad que cambia durante la fototransducción, y es que en presencia de luz entonces va a disminuir la concentración de potasio en el espacio subretiniano, de manera que se hiperpolariza el epitelio pigmentario de la retina, y entonces además se han observado que tiene muchísimos metabolitos como la taurina, la metionina y la folato, que se han descubierto recientemente, y además, justamente como lo veremos en la clase de electrofisiología, cuando evaluemos el electroculograma, justamente el electroculograma va a evaluar la integridad de la interfaz epitelio pigmentario de la retina fotorreceptor, evaluando el potencial trans-EPR. Además de eso, entonces, el epitelio pigmentario de la retina va a tener una importancia vital en la adquisición de vitamina A, que ya vimos que tiene un papel muy importante para todos los fenómenos de fototransducción, y se va a liberar durante el blanqueo de la rodoxina y su retorno en todo el proceso y en todo el ciclo de la regeneración del ciclo visual, que es captada a través de la circulación, y que se presume que es un mecanismo que es mediado por los receptores, y donde además tiene una importancia bastante elevada en la fagocitosis de los discos del segmento exterior del fotorreceptor. Esta vitamina A es membranolítica, entonces van a ser varias proteínas, van a tener varias proteínas de unión a los retinoides que... Me quiere regalar algo Zoom. Estos retinoides entonces se han aislado y se han caracterizado, donde vamos a tener justamente en conjunto con estos ácidos grasos que mencioné anteriormente, van a tener unión al ácido palmítico y a los ácidos esteáricos, donde se administra y se almacena el retinol en las membranas celulares. ¿Qué sucede? Que en condiciones de hipervitaminosis, la toxicidad, como tiene un mecanismo de metabolismo de vitamina A, entonces en condiciones de hipervitaminosis, algo que es bastante curioso, por su condición de éster y por la condición no tanto, sino por las características de estos receptores de vitamina A, en condiciones de hipervitaminosis no vamos a tener en ningún momento toxicidad para el epitelio pigmentario de la retina. O si eso llega a suceder, la toxicidad va a ser mínima, porque es capaz de almacenar esta vitamina A través de los fagosomas y de los fagolisosomas, que van a estar almacenados y que van a salir en el momento en el que sea necesario para los procesos metabólicos dependientes de vitamina A. Entonces, a grandes rasgos, en este esquema podemos evaluar cómo hemos visto el papel de muchos de los procesos fisiológicos que se dan en el epitelio pigmentario de la retina, y pues evaluaremos a continuación los demás que nos faltan por describir. Además de eso, las células del epitelio pigmentario de la retina son células que tienen pigmento. Justamente los pigmentos de melanina y los gránulos de melanina van a tener un papel muy importante, ya que marca... Ana, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes volver a la lámina anterior y decirme lo que representa el último proceso, el PET? Creo que es el factor de crecimiento del VEGF y el placentario o plaquetario. No, ese es el factor derivado de los epitelios, pero eso lo voy a explicar al final. No sé si prefieres que lo explique ahorita o lo puedo explicar más adelante. ¿Aló?
Aló, te escucho perfecto. ¿Sí? Lo puedo explicar más adelante. Es que tengo un esquema de justamente ese factor. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, en cuanto a la pigmentación, entonces, las células del epitelio pigmentario de la retina van a tener gránulos abundantes en el segmento apical y medio de melanina. Y lo que les estaba comentando anteriormente es que justamente esta melanina y este proceso de conversión de tirosinasa a melanina va a tener un papel muy importante en la embriogénesis del epitelio pigmentario de la retina, ya que va a marcar la transformación de este neuroectodermo para convertirse en epitelio pigmentario de la retina, lo cual va a explicarnos cómo en condiciones patológicas, cuando tenemos ausencia de pigmento como la melanina, en casos de pacientes que tengan albinismo oculocutáneo, vamos a ver cómo se manifiesta esto. Porque no solamente hay disminución de pigmento en el fondo de ojo de estos pacientes, sino que además, por marcar la pauta para los procesos de embriogénesis, vamos a ver que se acompaña de otro tipo de patologías o de problemas a nivel oftalmológico. Entonces, justamente la activación del promotor de tirosinasa va a desencadenar la aparición de esta melanogénesis, que tiene un papel muy importante en la dispersión y absorción de la luz, donde a medida que pasa el tiempo y hay envejecimiento dentro del epitelio, del retículo endoplasmático rugoso, entonces vamos a ver cómo esa melanina involuciona justamente al pigmento del envejecimiento conocido como lipofusina, y hay unas combinaciones de melanolipofusina que vamos a ver justamente y que va a explicar, por ejemplo, todas esas alteraciones en el epitelio pigmentario de la retina incipientes que podemos ver en la fundoscopia de algunos pacientes o que podemos ver como hallazgo inicial en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad. Además, esta melanina va a ser muy, muy importante porque va a tener un papel estabilizador de radicales libres y justamente, entonces, en algunos estudios que se han demostrado que es controversial si el papel de esta melanina realmente es protector o es tóxico de acuerdo a los radicales libres. Pero bueno, por ahora lo que se conoce es que estabiliza los radicales libres y que a través de actividades de peroxisomas, entonces es posible controlar y mantener esta actividad. Justamente lo que les hablaba de la pigmentación, entonces en casos de pacientes que cursen con albinismo oculocutáneo, justamente tienen un defecto en el gen de tirosinasa que no es posible convertir esa tirosinasa en melanina, y va a causar una migración neuronal aberrante cuando se está dando la embriogénesis y va a tener entonces fallas en la vía visual, falta de desarrollo foveal, que van a ser pacientes que además cursen con baja visión, que pueden cursar con nistagmos y que pueden cursar con estrabismo. Porque justamente esta conversión de tirosinasa a melanina va a tener, como vimos, va a ser un factor estimulante y que va a tener un papel muy importante en la conversión de neuroectodermo en el epitelio pigmentario de la retina. Justamente entonces acá les traía un esquema, y es que cuando tenemos entonces el efecto en ese gen GPR143, entonces vemos cómo no hay la conversión en condiciones normales, hay la conversión en tirosina al pigmento de melanina dentro de los melanosomas, que va a tener entonces un proceso de protección frente al estrés oxidativo, y justamente entonces en pacientes donde tienen una célula mutada, donde no hay presencia de este gen, entonces no se puede dar este proceso, y justamente es lo que ocurre en los pacientes con albinismo. Además, justamente entonces, para lo que el doctor Pardo quería que le explicara, vamos a tener que hay una secreción paracrina que tiene un efecto neuroprotector tanto de PEDF y de VEGF. Entonces tenemos que el PEDF no solamente existe en este factor derivado de los epitelios, no solamente existe en el epitelio pigmentario de la retina. Acá podemos observar cómo va a tener una serie de funciones metabólicas de acuerdo a donde este factor está en todas las células del organismo, en todos los aparatos y sistemas, y que dependiendo de la célula en donde está actuando, va a tener entonces un papel. En el caso de las células de esta secreción
de PEDF va a tener un efecto neuroprotector para los fotorreceptores, que es dependiente de las células del epitelio pigmentario de la retina, y justamente va a permitir la proliferación y va a permitir la estabilidad de estas células, ya que va a inhibir la diferenciación y que además va a permitir como que estas células sean lo más estables posible. Y de hecho, en ausencia o en niveles bajos de este PEDF, justamente entonces vamos a tener que hay mayor pérdida de fotorreceptores a temprana edad en pacientes que se ha descrito que estos niveles a nivel sistémico son menos elevados. Además, entonces, va a tener un papel importante de secreción, como lo vemos en esta imagen, para, miren todas las señales intracelulares que se observan y cómo tenemos muchísimos factores, factor de necrosis tumoral alfa, muchísimas interleuquinas, el mismo VEGF, donde va a dar como resultado la estabilidad de los fotorreceptores, la estabilidad de la coroides y hasta una inmunomodulación que antes no se conocía, que tiene que ver con justamente con estas propiedades bioquímicas del epitelio pigmentario de la retina. Además de eso, entonces, podemos observar que cuando nosotros evaluamos un paciente y estamos observando al fondo de ojo el epitelio pigmentario de la retina, podemos tener una serie de hallazgos bastante frecuentes, de patologías frecuentes, y justamente son estas alteraciones en el epitelio pigmentario de la retina, como las que se dan en este tipo de distrofias, en la retinosis pigmentaria, en el síndrome de Usher, en la distrofia macular viteliforme y hasta en la malatia levantinensis, donde tenemos que hay alteraciones difusas tipo distrofia de este epitelio pigmentario de la retina. O lo que vemos de una forma bastante usual en el consultorio cuando evaluamos a nuestros pacientes, y es que justamente podemos observar alteraciones focales de ese epitelio pigmentario de la retina, como áreas de hipopigmentación cuando el paciente empieza a envejecer y es más rico en lipofusina o en melanolipofusina que en melanina, como un espectro de presentación inicial de degeneración macular relacionada con la edad, cuando estamos viendo las primeras manifestaciones y alertamos al paciente de que puede sufrir de esta enfermedad, o sin ningún tipo de implicación clínica cuando pacientes tienen hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, que son las que se conocen como las huellas de oso, que van a ser estos pacientes que tienen este aspecto moteado de áreas de hiperpigmentación sin ninguna implicación clínica, pero que, bueno, que hay que vigilar y que en algunos casos, pues, al oftalmólogo se alerta al ver estos hallazgos y puede pensar en que sea alguna condición maligna. Y pues bueno, eso es todo. Bueno, la verdad que sí, eso fue todo, porque lo dijiste todo sobre el epitelio pigmentario de la retina. No creo que tenga mucho más que aportar. De verdad que bien, es un tema complejo, un tema que hay cosas que muchas veces es la primera vez que las he escuchado. Simplemente por curiosidad, en una de las láminas, la que hiciste bastante énfasis en el pigmento, en el cómo interviene el epitelio pigmentario de la retina, en el metabolismo del 11-cis retinal y todo lo que estuviste, ¿Cuál no sé será? si lo tienes por ahí. ¿Cuál? ¿La que sale el esquema? Sí, el esquema. Hay un regreso de este pigmento, o sea, además del metabolismo que va a tener en el epitelio, hay como un regreso de este pigmento a las células fotorreceptoras o como un sustrato. No me quedó claro o se me generó esa duda. Bueno, esta era una de esas, ¿ves? Que veo como una exocitosis. ¿Hay un regreso de ese pigmento o simplemente lo que hay es una alteración de ese medio interno para que se dé el metabolismo del pigmento fotosensible, de la roxina? No, justamente no. Hay un regreso totalmente. O sea, se da completamente otra vez el ciclo. Ok. O sea, ese pigmento va de nuevo al fotorreceptor. Sí. Okay. Alguien
yo lo Yo creo que veo en como... resumen, algo que yo no sabía es que el epitelio pigmentario de la retina básicamente es el corazón de la neuroretina. Ok, Todo, el epitelio pigmentario de la todo pasa retina, por ahí. alguien lo describió, siempre escuchaba en Abajo que le explicaban a los pacientes que las células del epitelio pigmentario de la retina son como los conserjes de la retina, que de hecho viven en la planta baja y todo, Sí, pero pero es que funcionan es la para verdad es resolver que todo, sin ellos no serviría nada, ¿no? es, es una célula Otra, metabólicamente superactiva, es que tiene tantas funciones. Y sí, usted no yo podría realmente, decir cuál es la función primordial del epitelio, porque es que son todas. sí. otra cosa que tiene implicación clínica esta clase es la presencia de anhidrasa carbónica en el epitelio pigmentario de la retina, porque en esto se basa el tratamiento de edema macular en pacientes con retinosis con dorsolamida. Sin embargo, o sea, se sabe que no se conoce todavía el mecanismo exactamente mediante el cual esto hace efecto, pero bueno, puede sí tener una implicación con la disminución del fluido del líquido subretiniano y por ende la disminución del edema. Claro, y la disminución de edema macular. Ajá. También tiene otras implicaciones. Conocer, diríamos, la histología de las células del epitelio pigmentario y su correlación con la tomografía de coherencia óptica. Antes no le prestamos demasiada atención y siempre nos hemos enfocado en la zona del elipsoide por ser la zona metabólicamente más activa, de mayor concentración de mitocondrias del fotorreceptor, Ajá. pero ya se describe esa zona de 4 zonas diferenciadas entre líneas hiperreflectivas e hiporreflectivas, en donde la del EPR, anteriormente decíamos que luego del EPR viene la coriocapilaris, que bueno, sí, después del EPR viene la coriocapilaris, pero esa línea hiporreflectiva sigue siendo el epitelio pigmentario, pero en la zona de los melanosomas. O sea, se podría diferenciar hasta esas cuatro líneas entre hiperreflectivas e Esas hiporreflectivas, cuatro, ok. y que lo que van a hecho a coincidir con las organelas que están en mayor cantidad En el en ese epitelio. sector apical o basal del epitelio pigmentario de la retina. Sí, no, y justamente, Entonces, nada más en el epitelio pigmentario podemos ver una zona hiperreflectiva y una zona hiporreflectiva. ok. No, y justamente esta Otra imagen, cosa que también justamente puede... Ajá. no, nada, siga, doctor. No, Ana, dilo, luego yo complemento. No, que esta imagen justamente, obviamente cuando nosotros estudiamos histología, pues realmente no le prestamos atención a una micrografía en muchas oportunidades, ni le prestamos atención a las células del epitelio pigmentario de la retina. O sea, creo que eso pues medio se ve y como las capas de la retina y ya. Pero justamente esta imagen la extraje de un libro de histología que había allá en mi casa y me pareció súper bonita porque justamente la cantidad de gránulos y la cantidad de cómo se observa en la micrografía todas las organelas, o sea, ya puedes, o sea, precisar y ya puedes predecir cuál es la actividad metabólica de esta célula. Pues. ¿Aló? Hola, ¿Doctor Pardo? Hola. qué risa la voz Sí, de Ana. escucho perfecto. Qué risa. En verdad esa foto está bellísima porque creo que incluso se ven Mira, como y por ahí están los los R1, fagosomas pequeñitos. estará Marianne por ahí conectada. Déjala anterior, ¿Cuál? la Yo que siempre tenía. te metes con mi Sí. pollita. Los ¿Cuál R1 será? siempre se Marianne está Sí, por ahí ahí. publican. Ya Aquí Mariana estoy. dijo presente. Esta. Señor, pregunte que seguro sabe. No, la de los Ah, fotorreceptores. Ah, perdón, voy. Marianne, estás por ahí, que no te escucho. Sí, sí, aquí estudiar. estoy. Mira, Voy a Marianne, bloquear a todo el mundo si no se calla. qué estudio es ese? ¿Qué imagen es esa? Para ver si...
Si me llevas de nuevo a ¿Cuál? histología de la ULA. ¿Cuál? La imagen histológica que mostró, ¿Esta que está mostrando? está mostrando Ana. Esta de arriba. Esta. La de los Esa fotorreceptores, ¿no? La que tenías ahorita que está de histología. Esta. Esta. No, es un esquema, la de histología. La que sacaste un libro de histología que está en tu casa. Pero ¿cuál? No, No claro, quiero pero decir no, claro, pero no es qué histología, es una micrografía. ¿Qué tipo de micrografía estudio electrónica. Una microfotografía electrónica. ¿De qué tipo? ¿Cómo que? ¿Qué tipo? Bueno, por lo básico hay dos tipos de microscopía electrónica. Ay, no recuerdo. No recuerdo. Claro, hay de barrido de transmisión. Ah, Muy bien. Yo Esta no sé, esta no es Diana de me barrido, es confirmará, de pero yo sé que transmisión. ¿cómo? Es de transmisión. Por aquí Cintia pone De de barrido, transmisión. pero es de transmisión. Es de transmisión. Es que esa era la única que me acordaba que existía, por eso la lancé a pegar. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces lo es todo, pero es que tiene funciones metabólicas y tiene funciones físico-químicas. Entre las funciones físico-químicas es mantener como, yo lo veo como una especie de vacío, como tratar de mantener pegada esa neuroretina a ella misma, esos microfilamentos o esas microvellosidades, y es uno de los tantos mecanismos de adhesión de la retina, porque realmente no existe una adhesión real, no existen moléculas de adhesión entre los segmentos externos de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Pero sí existe esa bomba metabólica que mantiene unida estos dos tejidos. Entonces es fundamental. Y lo que quería decir es que en las tomografías podemos identificar la cronicidad de un desprendimiento seroso de la retina cuando vemos esos fotorreceptores que lo describen, oye, se me fue el término ahorita, pero es como una hinchazón o un edema de esos fotorreceptores que se ven como si fuera como musgo, como Como no sabría cómo alargados, decirlo. como Hidratación. espellejados. Musgo que crece, Como tu urgencia. sí, ¿no? Hidratación, Entonces ya tú sabes que estos son desflecado. como exacto, como unos flecos, como despeinados, Ok. exacto. Y es Se que ven como una hilacha de un mango. exacto, muy bien, Diana. Diana siempre demasiado folclórica. Esos platos o esos segmentos de los segmentos externos que no están siendo metabolizados, que no están siendo digeridos, se van acumulando y por eso se ve de esa forma. Entonces tú podrías entender, y cuando ves eso, ya tú sabes que así logras quitar el líquido subretiniano, el potencial visual o funcional de ese tejido es menor que si no lo tuviera, entre otras cosas. Así que esto está súper bueno. Unos términos que, bueno, lógicamente después de 10 minutos de Instagram se me van a olvidar. O sea, cosas como pentaapto, ciclopentadienilo, bistrifenilfosfina, disulfonada, clororrutenio 2. Eso no creo que sea lo importante de esta clase, aprenderse todas las enzimas que van a participar en el metabolismo, pero sí por lo menos tener la idea de todas esas funciones de que se encarga el epitelio pigmentario de la retina. Y también todas esas estructuras, organelas, qué es lo que tienen, por qué unas son hiperpigmentadas, por qué otras son hipopigmentadas y qué hacen. No sé si alguien tiene alguna, de verdad que estuvo muy bueno, todo el mundo ha participado, si alguien quiere